diferentes tipos de canales de, digamos, de ingresos para las personas, para las familias, para los profesionales. Entonces, dentro de ese camino, los negocios, las pequeñas, las medianas empresas digamos, han ido fortaleciendo, han ido creciendo, ha habido mucho involucramiento dentro de las empresas desde un aspecto digital. Se habla mucho ahora en la actualidad, ya sea del marketing digital, de comercios electrónicos, de la comunicación digital, utilizar plataformas tecnológicas para optimizar la comunicación, sistematizar determinados procesos y hacer que las organizaciones puedan avanzar y puedan lograr sus objetivos en el transcurso del tiempo. Lo que, digamos, quizás la duda que pueda, no duda, ¿no? Sino un aspecto que suele mencionarse y quizás hasta confundirse, es que estos conceptos lo asocian a grandes empresas, ¿no? Empresas con mucho número de trabajadores, empresas con mucho número a nivel de facturación, cuando en realidad las empresas, independientemente del tamaño, cumplen una función, ¿no? La generación de trabajo, la generación de riquezas y la generación de oportunidades. Independientemente del tamaño de la empresa, siempre van a existir riesgos. Y por existir riesgos vamos a tener que enfrentarlos, abordarlos, para que finalmente no comprometa el negocio bajo ninguna circunstancia, ¿no? Siempre deberíamos nosotros tener un plan, ¿no? Una secuencia de acciones para que si ocurre eso que efectivamente nosotros no estamos contemplando, o lo peor, lo que pueda comprometer la continuidad del negocio, existe una secuencia de pasos, un plan, llamémosle, una metódica, un documento, un pasos a seguir. Los nombres podemos nombrarlo de diferentes formas, pero sí saber lo que vamos a hacer cuando existe un problema, ¿no? Y no que esos problemas que comprometan al negocio, pues digamos, nos sorprendan, ¿no? Y posiblemente me digan, ¿no, Ernesto? Pero no todos los problemas o posibles problemas los vamos a contemplar. Sí, definitivamente. Pero parte de ellos podemos contemplarlo. Y en la medida que lo podamos contemplar y tener un plan de acción, nosotros vamos a poder quizás respirar con más tranquilidad el día a día de nuestros negocios, porque vamos a querer que nuestros negocios crezcan, que no se comprometan, que sigan avanzando, seguir creciendo, seguir produciendo. Ahora, yo intentaba o deseo comenzar digamos, mencionar de manera muy puntual el por qué sería importante, ¿no? Para las pymes. Y nuevamente esta información la podemos llevar a diferentes tamaños de tipos de organizaciones, de rubros de organizaciones, y la esencia del mensaje sería el mismo. Quizás la magnitud y las herramientas que utilizaremos, existirían algunas pequeñas variaciones, pero no son tan radicales, ¿no? Principalmente la protección de nuestros activos, ¿no? El hecho de que nosotros podamos tener contemplado el proteger los activos que tiene la organización, y que estos efectivamente puedan seguir teniendo vigencia y generando y desarrollando sus funciones como, digamos, como suelen realizar, como han sido contemplados. Al darle esa seguridad, esa tranquilidad, efectivamente nosotros vamos a poder darle ese seguimiento, esa continuidad que efectivamente tiene el negocio, ¿no? La continuidad del negocio, definitivamente, ¿no? Es más, dentro de las muchas afirmaciones, o de las pocas, perdón, afirmaciones que he realizado, hay un trasfondo de continuidad, ¿no? Si quizás algún riesgo, algún problema, digamos, no comprometiera la continuidad del propio negocio, podríamos quizás abordarlo de una manera un tanto más, diría yo, pasiva, ¿no? Pero sabemos que si comprometemos algún activo de la organización o algún elemento clave, podemos comprometer, pues, la información de los clientes, podemos comprometer el servicio o el producto de nuestros clientes, y definitivamente eso no queremos bajo ninguna circunstancia, ¿no? En la medida que tengamos riesgos identificados, o problemas o riesgos identificados que puedan suceder, y podamos tener posteriormente toda una matriz de riesgo, una tabla, priorización de riesgo, vamos a poder tomar decisiones. Van a haber riesgos que posiblemente lo vamos a asumir, ¿no? Y van a haber riesgos que, si decidimos, lo vamos a trasladar. Así como van a haber riesgos, ya sea por recursos económicos, por conocimientos, en fin, que los vamos a asumir. Entonces, si nosotros tenemos identificado esos riesgos, posteriormente vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Definitivamente con mucha mayor información. Ahora, esto de reducción de costos es, digamos, en un escenario a mediano y largo plazo, ¿no? Imaginemos, pues, un restaurante, ¿no? Nosotros pongamos un restaurante.
y no queremos, digamos, tener un vigilante o tener una casa de seguro o una empresa de seguridad. Y estamos en un lugar, pues, en cualquier parte de Lima, porque ahora pues no hay ningún lugar seguro, ¿no? Entonces nosotros decidimos no vamos a invertir en este tipo de, digamos, de costos de inversiones de seguridad porque me van a generar un gasto. O sea, se conceptualiza como un gasto, ¿no? Y no deseo gastar en este tipo de cosas, acá no va a pasar nada, en fin, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? Pasa X tiempo y sucede este escenario que nosotros no queremos que ocurra, ¿no? Entonces, digamos, el golpe que da para el negocio no solamente es económico, ¿no? Sino también un escenario de reputación de marca. Al identificarse, al comunicarse, al propagarse que un lugar no es seguro, que en un lugar entraron personas y robaron a los clientes, a los comensales, estamos poniendo un contexto de restaurante, digamos, ya no va, aparte de las pérdidas económicas tangibles en ese momento que se realizan, la reputación y la propagación de la inseguridad de ese lugar es muy posible que se trasladen en temas digitales y esto se viralice. Y la afluencia que tú tenías o habías contemplado de comensales y de personas se reduzca, ¿no? Entonces, ese tipo de costos también hay que evaluarlos y hay que contemplarlos, ¿no? Como yo les menciono, este tipo de escenarios, eso es un mediano, largo plazo, porque nos estamos poniendo en el supuesto de que en algún momento suceda, ¿no? Entonces nosotros, al querer evitar, ¿no? Que estos escenarios puedan ocurrir, bueno, invertimos en ya sea ponemos un vigilante o una casa de seguro con determinadas garantías, en fin, ¿no? De seguridad, perdón. Entonces, a la larga es una reducción de costos, ¿no? Y hay que ver los costos no solamente en lo que en ese momento nos genera como perjuicio, sino también en la reputación y en la mala imagen de marca que nosotros vamos a ver, digamos, nos vamos a ver envueltos, ¿no? El otro punto es el cumplimiento normativo, ¿no? Ya esto sí se da pues en determinadas empresas, instituciones, ¿no? Que efectivamente tengan como parámetro, como, digamos, como consigna dentro de sus diferentes ámbitos, una normativa, digamos, un protocolo que efectivamente nos dé y nos ampare, ¿no? En un escenario de seguridad. Mencionaba el escenario de la imagen de marca y el escenario de, digamos, de no exponer a la marca en un escenario que no, ya sea en este caso de seguridad, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, otra verbigracia, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una empresa de desarrollo de software, ¿no? Y tenemos pues negocios o tenemos sistemas que son 24/7, son comercios electrónicos que se genera una facturación importante de dinero diariamente. Imaginemos que no tengamos un plan de riesgo, ¿no? Imaginemos que por X motivo el sistema no comienza a funcionar, por X cosa, ¿no? Entonces, yo en ese momento, si me pongo a pensar qué voy a hacer o qué puedo estar pensando, se está perdiendo dinero explícitamente. ¿Qué es lo que se debió hacer en ese momento, ¿no? O antes en el contemplar del proyecto, tener un panorama y tener un trabajo de gestión de riesgo. ¿Para qué? Para que una vez identificado pues, posibles problemas, ¿no? Ya sea por el tema de hackeo, por el tema de un error, de un bug que tenga el sistema, ¿cuáles son los protocolos a seguir, ¿no? Si existe quizás un servidor o un sistema reflejo para que cuando ocurra ese problema, ¿ok? Inmediatamente el otro sistema pueda darle continuidad y siga funcionando, mientras que nosotros vamos revisando y vamos viendo qué pudo haber pasado, ¿no? O sea, son escenarios de diferente índole, pero igual que comprometen y de una u otra manera están ligados con la continuidad del negocio. El otro punto que es la flexibilidad en los cambios, ¿no? Que digamos, es un concepto que se maneja mucho en la actualidad, no solamente en escenarios de emprendimiento, ¿no? En teoría de diferentes líneas digamos, de profesión, ¿no? Por ejemplo, cuando yo converso con alumnos cuando dicto clases, ¿no? En las universidades, se menciona mucho, y no necesariamente digamos, en ramas de ingeniería, temas de mercadología, en temas de administración, o sea, se mueve mucho el tema de la gestión de los cambios y el abrazar a los cambios, porque en la actualidad pues estamos en un contexto tan dinámico que efectivamente tener esa predisposición a los cambios
a la mejora continua y a la generación de valor, pues parece una bandera y es una consigna que es independiente y es agnóstica a la profesión en la cual tú te encuentres, ¿no? Y definitivamente los emprendimientos y las empresas no son, pues, no se excluyen de eso, no es parte de ese tipo de escenario. Quería hacer, digamos, un pequeño introito sobre eso y en ese momento lo que voy a conversar o lo que voy a trasladar es estrictamente los pasos a pasos, ¿no? Existen diferentes literaturas, puedo hablar de repente en temas de ITIL también, hay temas de riesgo, en literaturas de administración, por ejemplo, en libros, el PMBOK propiamente dicho. Mi interés en este momento no va a ser llegar en un escenario tan técnico, pero sí identificar, ¿no?, con palabras totalmente funcionales, los puntos que deberíamos considerar, ya sea trabajando con un tablero, con una plantilla, con una estructura, pero lo que sí deberíamos considerar para tener los pasos a pasos de cómo deberíamos gestionar el riesgo, y por ahí, de repente, de las estructuras que yo pueda comentar, siempre ustedes evaluar qué tanto, de todos los pasos a pasos que estoy conversando, qué tanto le hacen sentido al negocio en el cual ustedes se encuentran. Quizás hay que agregar otro ítem más por la característica del negocio, o por la particularidad del negocio, o por los filtros de seguro del negocio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una empresa que hace cambios de dólares, y que tiene que trabajar con la SBC, ¿no? SBC, efectivamente sus protocolos de riesgo serán distintos, hasta algunos serán, pues, normativos. Si estamos hablando de gestión de riesgos de un restaurante, serán distintos, sus protocolos serán distintos, de una empresa de software serán distintos, pero siempre vamos a tener, digamos, un estándar, una referencia, para sobre esa referencia ir viendo qué tanto se acoplan al negocio y a nuestra realidad, ¿ya? La identificación de riesgo es clave, ¿no? O sea, y Ernesto, ¿y cómo podemos identificar el riesgo más que, digamos, más que entrar en un escenario de la PPT misma, ¿no? Entonces, la identificación de riesgo usualmente se generan talleres, sesiones, en las cuales participan actores, roles de diferentes áreas y comienzan a identificar en primera instancia procesos claves o actividades claves que se realizan dentro de nuestro negocio, ¿no? ¿Qué actividades? Cuando yo digo actividades claves, son actividades, son funciones, son procedimientos, son procesos que, si no se hacen dentro de nuestro negocio, comprometen en la entrega del producto y servicio. Entonces, dentro de eso nosotros podemos trabajar alguna plantilla, una matriz, y vamos identificando qué actividades realiza, digamos, qué actividades son importantes. Dentro de dentro de ese escenario podemos, de las actividades clave, qué cosas pueden comprometer, ¿no? ¿Qué escenarios, qué circunstancias podrían comprometer estas actividades que son parte de la cadena de valor, ¿no? Parte del core del negocio. Y sobre eso nosotros poder ir identificando, ir estableciendo el camino a seguir, ¿no? A ver, un poquito por acá. Por ejemplo, ¿no?, la fuente de riesgo que nosotros podemos tener, pues, en el escenario financiero, fluctuaciones de demanda de mercado, las cadenas de suministro, que es un macro mayor que una cadena de valor, los cambios regulatorios, los cambios que pueden dar. Son escenarios que pueden comprometer al negocio tanto desde un escenario interno como un escenario externo, ¿no? Y aquí es importante el involucramiento de todo el equipo, ¿no? Sea jefe, sea líder, como llamémosle. Es importante que todo el equipo, tanto pues que están en el escenario operativo como los que están en un escenario de gestión, ¿no?, o de liderazgo, de dirección, de gobierno, de gobernanza, estén pues bastante alineados o participen de esa identificación de problemas que puedan existir dentro de nuestros, dentro del negocio, dentro de nuestros emprendimientos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si yo, digamos, ¿no?, yo tengo, hace poco, por ejemplo, ¿no?, un cliente tenía una cadena de pollería, ¿no? Y dentro de las conversaciones yo le digo, oye, Ronald, nosotros, si tú tienes tu cadena de pollería y, por ejemplo, tú tienes un principal proveedor de papas, si este proveedor de papas te falla, ¿ya sabes qué hacer? Sí, claro, ¿no? No me lo mencionó técnicamente, no me dijo la gestión de riesgo, pero sí me dijo de que si este caballero me falla hasta tal hora y no me entrega el producto, inmediatamente sí hay otro negocio que me va a traer el producto, ¿no? Y si este me falla, tengo digamos, otro proveedor que me va a traer. O sea, tiene 3 niveles de control, ¿no? O sea, de riesgo. Y es hasta una hora. Él lo maneja hasta una hora. Si no me llega el producto hasta una hora, ok, listo, ya hay un tema contractual de que yo no te voy a recibir ningún producto, y hasta penalidades pueden haber. Entonces, en ese momento se gatilla
dentro de un escenario de riesgo, nuestra planificación de riesgo se aplica el segundo mecanismo de control. Por ejemplo, ¿no? Y así ustedes también me pueden dar diferentes ejemplos que son escenarios que se pueden avisorar, son casuísticas que me pueden dar indicios de que algo no va a funcionar bien. Entonces, si eso yo estoy teniendo indicios, inmediatamente tendría que tener un plan, digamos, de acción, ¿no? Que es lo que nosotros tendríamos que tener. La identificación de riesgo es importante, pero yo siempre sugiero, más que identificar los riesgos en primera instancia, empecemos identificando la cadena de valor, ¿no? Acciones, qué cosas, qué actividades son las más importantes en mi emprendimiento, ¿no? Yo las aterrizo en un documento, el formato es independiente, las aterrizo, y dentro de esas actividades importantes comienzo a tomar nota con el equipo, ¿no? Un escenario de lluvia de ideas, qué problemas pueden generarse para este escenario. Y sobre eso yo iré identificando, ¿no? Primero hemos procesos o actividades, y sobre esos los procesos y actividades comenzamos a identificar los riesgos propiamente dicho. Digamos, ya sea por entrevistas, por talleres, pero acá se utiliza mucho, por ejemplo, esta llamada lluvia de ideas, ¿no? Y los talleres clásicos que se utilizan digamos, en negocios, en emprendimientos, para poder recolectar información de las personas que están, digamos, en ese punto de contacto con nuestros clientes, ¿no? La evaluación del riesgo, sí, ahí definitivamente nosotros vamos a posiblemente trabajar ya sea con una matriz, he puesto alguna referencia, puede ser de 5x5, puede ser de 3x3, puede ser de 10x10, o puedo trabajar con, en este caso también indicadores, con KPI, ¿no? El punto en la evaluación de riesgo es evaluar y posteriormente priorizar. Nosotros sabemos que no es que como emprendimiento tengamos pues un dinero infinito, recursos infinitos, conocimientos infinitos, eso no es así. Y no va a ser así. Entonces, lo que yo sí voy a tener que realizar es, ok, tengo identificado ya los procesos claves o actividades claves. Tengo identificado también los problemas, los riesgos que pueden tener estos procesos claves. Ya, de estos problemas, ¿no? Que he identificado, ¿cuál de todos ellos, ¿no? Termina siendo mucho más perjudicial, ¿no? Ya, y sobre esa evaluación, bajo una matriz, es más, podemos trabajar la clásica matriz de impacto, matriz de riesgo, hay una matriz de TUG también que podemos trabajar. Hay diferentes tipos de matrices. De una u otra manera, las matrices que nos van a dar, ¿no? Nos van a dar una serie de atributos en la cual nosotros tenemos que ponerle un número bajo nuestra consideración, y ese punto sí es subjetivo, nuestra consideración, y sobre eso hay una ecuación, suma, multiplicación, nos da un valor y nos va a dar valores para diferentes problemas que nosotros vamos a tener. Y sobre esos valores vamos a decir, ok, al ser el número más alto, genera o me obliga o me invita, más que obligar, me invita a que sea atendido en primera instancia, ¿no? Y así progresivamente. ¿Ok? Después el otro punto es la mitigación del riesgo. Yo ya tengo evaluado el riesgo. Yo ya tengo identificado los riesgos. Pero el siguiente paso va a ser mitigarlo, ¿no? Y en este escenario de mitigación, efectivamente hay una consideración de costo-beneficio, ¿no? Que está en la tercera aseveración. ¿En qué sentido, no? Que yo voy a tener que identificar, o sea, yo ya identifiqué el problema, yo ya identifiqué las posibles soluciones, entonces yo tengo que evaluar cuánto me va a costar esta solución y cuál es el beneficio, ¿no? Cuánto me va a costar la solución y cuánto qué beneficio me va a generar. Me va a generar, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo un tanto exagerado. Imaginemos que ya no vamos a hablar de un restaurante, a ver, vamos a ver una joyería, ¿está bien? Tendremos una joyería. Entonces, dentro de esta joyería, ¿no? Existe, pues se mueve mucho dinero, las piezas son de un estricto valor. Y digamos, ¿no? Supongamos de que me llega una propuesta, estoy evaluando el tema de riesgos y digo, ok, siempre es una empresa de seguridad, ¿ya? Esta empresa de seguridad tiene un contrato, ¿sí? No menor de 3 años. O sea, las empresas de seguridad usualmente tienen un contrato de 3 años. Listo, tanto un contrato de 3 años. La instalación de todos los aparatos usualmente te lo dejan a precio muy reducido. Pero el costo de mensualidad, vamos a poner que usualmente está a 200 soles, ¿no? Eso le digo porque pues justo estábamos revisando el tema de Verisure, Prosegur y otras empresas. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, imaginemos que ganan 200 soles, el mínimo contrato son de 36 meses, ¿sí? ¿No? Vamos a ponerle que sean 30 meses para redondear, o vamos a ponerle que sean 40 meses. 200 soles serían 200 por 40, serían 8.000 soles en 3 años, un tema de seguridad.
¿ya? Que digamos que nos protegen A, B, C, digamos nos va a dar, si hay un robo por tanto monto, hasta determinada seguridad, determinada reembolso hasta puede haber. Y vamos a suponer que ese sea el escenario. Y mis productos, imaginemos que estén 50.000 soles, 40.000 soles, 25.000 soles, 15.000 soles, 10.000 soles. Entonces, si yo veo, ok, voy a invertir 8.000 soles en 3 años, y mis productos, yo al vender un producto, este producto, pues puedo sacar un margen de 5.000 soles, 3.000 soles, y yo por querer ahorrar 8.000 soles por 3 años voy a exponer a mi negocio, no sería tan juicioso, o sea, no, ese balance, ¿no? Digamos, o exponerse por la gravedad, el grado de margen de dinero, por lo que me va a costar la seguridad, obviamente me invitaría a decir, ok, mejor invierto el dinero en seguridad por el costo-beneficio, ¿no? Porque me está costando algo que yo de repente, vendiendo un producto o dos productos, lo termino pagando. Entonces hay un análisis, el clásico costo-beneficio. Ahora, otro escenario, vamos a irnos al antagónico, ¿ya? Para ir avanzando. Imaginemos que ya no tenemos una joyería, que tenemos una empresa de celulares, ¿está bien? Vamos a tener una empresa de celulares. Y dentro de esta empresa de celulares hay una parte donde determinados productos pueden costar, vamos a poner 20 soles, 30 soles, una parte. Entonces yo digo, ok, imaginemos que la seguridad mensual para estos productos me cueste 500 soles. No, vamos a poner que esté de 2.000 soles mensual. Voy a hacer una exageración. Voy a cuidar algo cuyo costo está en 5 soles, 10 soles. Entonces, lo peor que puede pasar es que me roben un producto de 5 a 10 soles, ¿no? Ya, que me lo roben. Y si eso sucede, yo estaría gastando 5 o 10 soles a comparación de 2.000 soles. Entonces, mi balance de costo-beneficio es decir, ok, voy a invertir mucho para proteger algo tan poco, de tan poco valor, ¿no? No me es rentable. Entonces, si yo veo esto a mediano y largo plazo, y hablándole en números fríos, quizás me convenga esto que esté expuesto y este dinero ahorrarlo para otro tipo de cosas, ¿no? Es como usualmente hacen los negocios, ¿no? Ven qué riesgos sí pueden asumir y ven qué riesgos no pueden asumir, ¿ya? Entonces, en esta parte, la mitigación digamos, de riesgo se va a ver por un escenario muy, digamos, muy marcado de la evaluación de costo-beneficio, ¿no? Un plan de acción definitivamente, y nuevamente esa comunicación, para esa toma de decisiones va a ser importante estar muy, muy bien mapeado de los procesos y las actividades que se están realizando para hacer un correcto balance, ¿no? De costo-beneficio. Definitivamente, cuando hablamos de monitoreo continuo, esto no solamente lo vamos a ver en la mitigación de riesgo, lo vamos a ver en mejora continua también, ¿ok? Ya llegando casi digamos, a la última parte, es la continuidad. Y es algo que nosotros siempre vamos a querer salvaguardar, ¿no? Yo les comenté, y me parece que el Helber me presentó, pues que tengo una consultora, ¿no? Tenemos un equipo de tecnología, tenemos un equipo de marketing digital, somos equipo de 16 personas. ¿Y por qué les menciono eso? ¿No? Porque usualmente cuando se hacen proyectos, ¿ya? Los proyectos de tecnología necesitan mantenimiento, ¿no? Necesitan mantenimiento, necesitan actualizaciones. Perfecto, eso es normal, eso es así. Y obviamente eso está asociado a un costo, a una inversión. Entonces, cuando eso se le plantea al cliente y se le dé la diferencia de los costos, o sea, ¿cuánto te cuesta un mantenimiento anual, un escenario preventivo, tus horas de soporte por escenarios de contingencia? ¿Y qué es lo que efectivamente puedes perder? Entonces, hay dos escenarios muy singulares que ocurren, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que simplemente tienen vitrinas digitales, no son comercios electrónicos, y me dicen, Ernesto, lo peor que puede pasar es que me hackeen. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre, ¿no? Yo simplemente mi backup lo vuelvo a visualizar y listo, ¿no? Por ahí me tomará un día, pero no es que mi fuerte como negocio sea el sitio web. Entonces, en vez de hacer una inversión anual que me cuesta esto, que tú me estás diciendo, yo asumo el riesgo. Ah, perfecto, válido. Se ha hecho una revisión del riesgo, se ha visto qué tan importante es el producto para el negocio y en la continuidad, y sobre eso toma decisiones. Otro escenario totalmente antagónico, distante, es aquellos negocios que son comercios electrónicos y que tienen diferentes tiendas. Por ejemplo, ¿no?
dentro de esta semana vamos a sacar un proyecto, ya que son 40 tiendas a nivel de Lima nada más. Es un comercio electrónico con 40 tiendas. Definitivamente tiene un plan de contingencia, tiene un plan de riesgo, tiene, digamos, toda una gestión de problemas, todo un escenario, porque ustedes sabrán, si se detiene en este tipo de negocios 1 hora, 2 horas, ¿no? Se está perdiendo dinero. Entonces, el negocio lo que ha decidido, ¿no? La misma lógica, ¿no? Ok, pago por estas horas de soporte, por estas horas de seguridad, por tener un personal, lo pago para que mi negocio tenga continuidad. Porque en su balance, efectivamente, lo que le va a generar, digamos, en una cantidad de tiempo, lo puede pagar tranquilamente lo que le cuesta anualmente ese servicio de seguridad. ¿Por qué? Porque hicieron ese balance, el clásico balance de costo-beneficio. Y eso es válido, ¿eh? Por ejemplo, en el primer caso es válido, ¿no? Si yo tengo, Ernesto, no voy a invertir este dinero porque esto no es que me comprometo, o sea, no es que sea un activo importante, o sea, es un activo del negocio, pero no es que sea trascendental, no es que termine siendo, pues, no es que la web para este momento de mi negocio termina siendo clave para mi cadena de valor. Así que si pasa esto, bueno, sí, te contrataré algunas horas, pero para poder restaurar el proyecto, pero de ahí más nada. Es válido esa validación. Entonces, la comunicación externa también va a ser clave, ¿no? Otro de los puntos es el informar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un plan de contingencia, un plan, perdón, de riesgo, digamos un plan de riesgo para nuestras empresas, primero resolverlo. O sea, hacer los planes y las planificaciones para resolverlo en la interna. Si por ahí no se puede resolver la interna o está tomando mucho tiempo, una comunicación a los principales, digamos, perjudicados, aparte del negocio, los clientes que están siendo perjudicados en este tipo de escenario y plantearle una solución, o sea, ¿qué se está haciendo? Recuerdo, ya para entrar a monitoreo y mejora continua, que nosotros tenemos un cliente que ve el tema de redes sociales, que tiene 200,000 suscriptores, ¿no? En su Instagram. Lo hackearon, joven. Hackearon Instagram. Lo hackearon a las 3 de la mañana. ¿Sí? Justo nosotros estábamos heredando el proyecto y lo habían hackeado. Había hecho todo un tema de escenario porque había mucha vulnerabilidad. Entonces, a las 3 de la mañana comenzamos a ver, resolver. A las 11 de la mañana ya habíamos recuperado la información. El cliente no se había enterado, el cliente no sabía aún, ¿ok? Pero sí se invitó a una reunión para decir, efectivamente, esto ha pasado, esto hicimos, esta es la solución y esto es mi plan de riesgo. O sea, los planes y digamos, los mecanismos de seguridad que ahora hemos implementado son estos. Y se los trasladamos en una documentación para que ellos efectivamente lo dispongan, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo primero? Se resolvió en la interna. Si en supuesto caso no se hubiera resuelto, lo que hubiera tenido que pasar es comunicarnos y decir el estado actual y los diferentes escenarios en los cuales nosotros podríamos estar envueltos, ¿no? O sea, escenarios de solución, hasta habían escenarios de penalidades también. Entonces, ese tipo de detalles se ve tanto en esa parte, perdón, en esa parte de acá, creo que no lo estoy compartiendo. Ya para terminar, justo se ven en el escenario un momentito acá, ¿no? La continuidad, ¿no? Que es la comunicación con el externo, y en la parte del monitoreo siempre, ¿no? Siempre estar monitoreando de manera recurrente, de manera continua, lo que efectivamente está pasando con el negocio. Esto, digamos, otro ámbito que yo sí sugiero, yo recomiendo, por lo mismo que he visto al momento de implementar y que nos da un orden al momento de hacer las cosas, es que revisemos nuestros procedimientos, lo que hace la organización, actividades, lo aterricemos, ¿no? Lo tengamos quizás por ahí en proceso, ¿no? Pero tengamos un flujo de lo que sucede en nuestra empresa. En la medida que nosotros podamos tener ese flujo y tenerlo aterrizado, vamos a poder mejorar. Luego podemos poner indicadores, ¿no? Dentro de esta actividad, ¿qué tipo de indicadores son relevantes y cuál es el valor que tendría que tener este indicador para decir que estoy ok? Y sobre eso voy, ¿no? Mejorando. No hay necesidad, y es mi opinión, para un escenario de emprendimiento, de generar pues documentos tan extensos, ¿no? Sí va a ser importante generar documentación, pero en la medida que sea flexible y en la medida, más que la documentación, que el negocio se apegue a la documentación. Porque de nada vale tener pues un documento de la gestión de riesgo, un documento, una matriz, un documento de mejora continua y una serie de documentos si el negocio como cultura
digamos, no respeta lo que efectivamente está estableciendo, ¿no? Entonces, eso ya no pasa por un tema de forma, ni de metodología, ni de riesgo, pasa por un tema de cultura organizacional. Y es la cultura que nosotros deberíamos establecer, ¿no? Es lo que yo sugiero, ¿no? Ustedes pueden, digamos, tener otro punto de vista, pero en la medida que establezcamos esa cultura, tenemos un orden, podemos controlar. Y en la medida que podemos controlar, podemos mejorar. Optimizar recursos, maximizar beneficios y generar más trabajo, generar más dinero, generar expansión, ¿no? Todo esto que corresponde. Bueno, eso sería lo que corresponda a esta pequeña conversación que he tenido con ustedes. Y no sé si de repente por ahí tienen alguna duda. A ver, Roberto Cáceres, ¿no? Pues dice, tomando en cuenta que la charla es sobre el riesgo, que son empresas que no facturan, de 10, ya, ok, ¿cuáles son los riesgos clásicos malentendidos o en todo caso un ejemplo para cada una de las categorías aplicadas propiamente a las pymes? Bueno, ahí yo he mencionado, Roberto, algunos escenarios, algunas casuísticas, riesgos malentendidos, ¿no? Cuando hablamos de... voy a desarrollar, permíteme desarrollar la secuencia lógica, ¿no? Eh, todos los rubros, ¿no? Independientemente de lo que vendan, los diferentes rubros, un rubro va a tener diferentes, digamos, tipos de negocios. Los negocios van a estar en un determinado rubro y cada uno va a atender un requerimiento, una necesidad de este rubro. Vale, perfecto. Entonces, como negocio, nosotros en primera instancia vamos a establecer cuáles son las actividades importantes, determinantes. Sobre esas actividades importantes que están dentro de la cadena de valor, los más importantes, los que si esas actividades no están, el negocio no funciona, ¿no? En la medida que nosotros identificamos esa cadena de valor, o más que todo las actividades que son importantes, las actividades que son relevantes, posteriormente vamos a identificar los riesgos. ¿Qué cosas pueden comprometer la continuidad de estas actividades? Si hablamos pues de los clásicos malentendidos, qué riesgos no son los que efectivamente, digamos, reciben una atención que no sería la que corresponderían, serían riesgos que están asociados a actividades que no están en la parte core del negocio. Que efectivamente yo pueda ver un escenario de riesgo, pueda evaluar, pueda revisar escenario de riesgo para procesos o actividades complementarias, sí. Pero en vez de efectivamente invertir en un presupuesto de riesgo para actividades complementarias, en primera instancia le vamos a dar digamos, prioridad a lo que es cadena de valor. Un malentendido podría decir, por ejemplo, que yo tengo tanto presupuesto o voy a destinar tanto recurso para trabajar el riesgo, pero voy a trabajar el riesgo no de mis actividades principales, ¿ah? De las actividades complementarias. Eso, independientemente lo que sea, o sea, independientemente del rubro, bajo ese criterio no estamos aplicando bien o estamos desperdiciando recursos para optimizar y para proteger la continuidad del negocio, ¿no? Un ejemplo muy particular, suele suceder en los negocios que tienen redes sociales, por ejemplo, ¿no? Profesor, me dicen, Ernesto, quiero tener más interacción, más compartido, más like, porque eso me va a generar ventas. O sea, para algunos clientes relacionan eso como ventas y quieren proteger y quieren invertir y quieren hacer una serie de detalles y protecciones para eso. Pero eso no garantiza la venta. Eso es una referencia, digamos, son síntomas de que la gente está respondiendo, ¿no? Que está siendo escuchada. Pero si hablamos de números duros y crudos, ventas no son. Entonces, no son actividades, digamos, core, que si es que yo quito la red social para determinados negocios, comprometa la continuidad. Entonces, iría por ahí, ¿no? En un caso de un generado pérdidas, se debe asumirlo. ¿Hay algún caso en el que, aún generando pérdidas, se debe asumir ¿existe algún caso? Aunque generando pérdidas, ¿se debe asumir el gasto? Sí. No yo, sino por ejemplo, ¿no? He visto escenarios de determinados negocios donde efectivamente se tengan que asumir, como dice, ¿no? Prefiero yo asumir la pérdida de un determinado monto a comprometer la reputación de marca o a comprometer la continuidad y el ciclo de vida del cliente que efectivamente nos compra de manera recurrente. Entonces, puede darse ese caso, ¿no? Algunos emprendedores, pues, lo ven así, no, yo protejo mi capital, listo, es una forma de ver. U otros hacen ese balance y dicen, si este cliente me factura tal y efectivamente había un error, pero así error del cliente, no mío, pero si yo genero esta discrepancia, no me va a seguir comprando. Entonces, se hace una serie de evaluaciones y consideraciones para ver si efectivamente se asume, digamos, un escenario que no nos compete, no nos compete quizás, ¿no?
pero son escenarios muy singulares, no muy sui generis, que efectivamente se tendrían que revisar. ¿Ok? Bueno, eso sería todo desde mi lado. Muy bien, ingeniero. Sí, Muy bien, ingeniero. Jorge Piscoya. Eh, Primero le agradecerle a través de la Comisión de Pymes del Colegio de Ingenieros del Perú, de la sede departamental de Lima, esta charla, esta exposición sobre la gestión de riesgo para orientada hacia las pymes. Ha sido una charla bastante interesante, ha hecho una revisión, como dirían los militares, una revisión de campo general de cómo es que la gestión de riesgos puede ayudarnos a mitigar toda posible contingencia que genere, o sea, en contra de la pyme, de la empresa. Y habló usted sobre la valoración del riesgo también como tal dentro de los procesos misionales de la empresa, que son core de negocio. Así que sin duda toda la audiencia el día de hoy puede llevarse una información muy importante y sobre todo contactarlo en sus, bueno, en sus redes sociales, ¿no es cierto? Pueden de repente ubicarlo a través de LinkedIn. Es un tema muy importante que sin duda puede ahorrarle muchas molestias a diferentes empresarios que están eh, de cara al crecimiento de sus negocios. Así que le agradecemos, ingeniero, su participación el día de hoy. Si es que de repente la audiencia no tiene una consulta más adicional, daríamos por cerrado esta presentación. Están pidiendo si puede compartir la presentación. sí. Miren, vamos a hacer algo porque yo sí sé, en breve tengo que dictar clases. Aquí está mi nombre, yo lo voy a publicar en LinkedIn y lo pueden descargar, ¿sí? Yo mientras hago el break, será dentro de 7 a las 9, estaré haciendo un break, subo digamos, la lámina, la pueden descargar. Ya ahí van a buscar en LinkedIn, pongan ese nombre y me van a encontrar. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Buenas Nos noches y vemos, buenas noches a toda la cuídense. audiencia. Gracias, nos vemos, cuídense bastante, chao, nos vemos.